Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Alex, sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, le escuchamos. Sí, la Ahí está. escuchamos. Sí. Hoy sí los escucho a ustedes. Solo demos un minuto más para que se ingresen más compañeros. ¿Cómo les fue con el tráfico? Dice que está muy fuerte, ¿ah? Complicado, Lick. Demasiado, yo vine tarde en el primer curso. Ya me imagino. Es mejor ir a la U, creo yo, ¿no? Jamás. Me queda más Sí. lejos. Bueno, fíjense que Vamos a extrañar los parciales en línea, Lick. me imagino. Son más... Hablando sobre eso, Rick, no sé cómo vamos a estar en horario con usted porque yo estaba viendo que sí, creo que todas las secciones, tanto del primer grupo como el segundo grupo, inician el 20 y como que no vamos a caber. no, yo creo que la facultad ya tiene controlado eso. Durante muchos años nos hemos examinado todos juntos, entonces no creo que haya problema con eso. Porque, por ejemplo, ustedes examinan, digamos, lunes, el séptimo se examina el martes, entonces queda como libre esa clase, entonces utilizamos las dos clases para exámenes. Si no, sacamos los escritorios y nos vamos a examinar Revolución. De eso no hay problema. ¿Y a qué horas será con usted el examen, licenciado? ¿A la hora que dice ahí, la hora del curso, o usted dará otro horario? Según el calendario, empezamos a las 7 el día 26 en el salón 108 del S5. Ah, buen horario. Uh-huh. Fíjense que vamos a hacer una dinámica ahorita, durante todo, ustedes, S5 dijo, perdón, licenciado, que me interrumpa. S5 dijo S2. S5, según el calendario, me imagino que no tardan en pasárselos a ustedes. Era que hay uno, pero bueno, había uno y después circularon otro, entonces no sé cuál será el oficial. Si usted lo tuviera y lo pudiera compartir en el grupo, sería excelente, licenciado. Sí, no hay problema, yo lo voy a compartir. Miren, les quiero pedir un favor. Yo, que enciendan sus cámaras, porque no miro a nadie. Obviamente los conozco en la clase, pero si fueran tan amables de encender sus cámaras. Gracias. Bueno, pues les decía información con relación al curso.
El 26 nos toca el primer parcial. Como ya se los había anticipado, el examen va a versar sobre lo que hemos visto en clase y obviamente el material que les envié y algunas otras situaciones por ahí, pero estaba viendo de que como la próxima semana inician los exámenes, voy a ver si podemos hacer un día de repaso para aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Pero el repaso no va a ser que yo vaya a ir a repetir todo lo que hemos visto desde el primer día hasta el día de hoy, o hasta donde vayamos a llegar al examen, sino que vamos a hacer otra dinámica, que ustedes lleven en concreto las dudas que tengan. Entonces, vamos a hacer un ejercicio tipo mesa redonda para poder intercambiar opiniones, criterios relacionados a lo del tema que hemos estado viendo. ¿Les parece? Contame, Belisario. Sí, licenciado, el reemplazo sería magnífico, solo tengo una pequeña duda, inquietud. ¿Esto sería de manera presencial o forma virtual? No, presencial. Ya, porque no sé, que nos habían pasado un comunicado donde habían dicho de que no iban a haber clases. Entonces, no sé si habría una forma de poderlo hacer virtual. No, lo vamos a hacer presencial, porque yo creo que presencial es donde hay más como interacción, ¿verdad? Obviamente. Ailín, cuénteme. Perdón, licenciado, es que yo tengo entendido que lo que dice el compañero Belisario aún no está autorizado o confirmado. Está todavía con decanatura para firma y que se autorice. Ok, pero igual, como les digo, la información con relación al curso de Derecho Internacional Público 1 es por medio del chat que nosotros hicimos. Ahí es la información oficial que de mi parte va hacia ustedes. Independientemente, obviamente la información oficial de la facultad, pero con relación al curso, va a ir de la mano o aparejado con lo que establezca la facultad. Alma Fernanda, cuénteme. Gracias, licenciado. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas En gracias. este caso, gracias. Me imagino que por el tema del repaso, independientemente si fuera virtual o presencial, usted lo haría el viernes, porque el martes que nos toca con ustedes es nuestro primer examen. Está en tentativa la fecha y el día, la hora y el día. Entonces, para ver cuándo yo obviamente, como les indico, por el canal oficial o nuestra medio oficial de la clase, yo les voy a decir, nos juntamos mañana, nos conectamos mañana, cualquier situación, pero ahorita no los quiero estresar diciéndoles juntémonos dentro de 8 días porque tienen 2 exámenes esa semana, entonces ya cuando toque el de nosotros, ya hacemos nuestro ejercicio, no hay problema. Brenda, cuénteme. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí. Fíjese que le cuento que, bueno, yo tengo mi cursito por ahí y el doctor Lemus Orellana confirmó que no iban a haber clases presenciales en estas semanas, porque los salones que están disponibles para dar clases van a estar siendo ocupados por otros semestres, ¿verdad? Entonces yo creo que nos tocaría virtual. Pues todavía no sabemos. No se estresen con el repaso del curso. En el caso no podamos ir, lo hacemos virtual. En el caso podemos ir, lo hacemos presencial. Pero no se preocupen, de que lo hacemos. Bueno, Sergio. Licenciado, buenas noches. Una pregunta con referente al material que nos envió de Derecho Internacional Público.
¿qué hojas son las que se van a leer o viene todo el documento? Todavía no vamos a platicar sobre el examen porque vamos a ver hasta dónde avanzamos. Igual la información se la vamos a dar en su momento. Y si se las doy ahorita, no le van a poner atención a lo relacionado a esto y tienen otros exámenes. Por eso les digo que cuando ya nos toque, vamos a hacer una lluvia de preguntas con lo que ustedes, cualquier duda que ustedes tengan. No se preocupe por eso. Bueno, en la clase anterior habíamos visto la relación y explicábamos algo sobre los derechos. ¿Se recuerdan los derechos humanos? Pues ustedes se preguntarán qué tiene que ver los derechos humanos con el derecho internacional público. Pues tiene que ver mucho, porque a raíz de los derechos humanos, por eso les decía yo que era necesario comprender efectivamente qué entendemos nosotros por derechos humanos. Porque dentro de los derechos humanos, de ahí parte la mayoría de las relaciones internacionales entre los estados. Y estos estados, cada uno, nosotros, por ejemplo, Guatemala tiene la obligación internacional de cumplir con los estados, pero con los convenios, tratados o convenciones, cartas o todo lo que celebre con otros estados en forma multilateral. Entonces, prácticamente es por ello la relación o la importancia que tienen los derechos humanos relacionados al derecho internacional público. Y los derechos humanos han evolucionado de generación en generación. Al decir esto, lo podemos remembrar desde tiempos remotos, desde cuando inicia, por ejemplo, la humanidad. Ya tenemos, cuando empiezan desde que se empieza a documentar la historia, tanto antes de Cristo como después de Cristo, y posteriormente hasta nuestros días. Pues en ese contexto, los derechos humanos han evolucionado desde siempre. Y la doctrina o demás instituciones lo catalogan o lo determinan como por generaciones. Y en la clase anterior lo determinábamos como derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación hasta nuestros días. Pues entonces, dentro de los derechos humanos tenemos de primera generación. Recapitulando, antes de iniciar con esto, recordemos que es un derecho humano y delimitamos o establecimos muchas formas relacionadas a todo lo que sucedía en su momento con los derechos. Y los de derechos de primera generación, les explicaba yo en su momento, que eran aquellos que determinaban los derechos humanos individuales. ¿Se recuerdan de eso? Y hablábamos específicamente qué es un derecho, y ya explicamos eso, que era algo inherente a nosotros. Explicamos y definimos y logramos establecer qué era la palabra inherente. Posteriormente a eso, y determinamos que era una facultad, una garantía y todo lo que ustedes aportaron en su oportunidad. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de los derechos humanos de primera generación tenemos los individuales. ¿Y cómo podemos determinar un derecho humano individual? Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes al saber o al comprender y entender qué es un derecho humano? Vamos a establecer qué es individual o cómo se determina. ¿Algún voluntario que indique, por favor, qué es un derecho humano individual? ¿O cómo lo considera él? ¿O qué considera que es un derecho humano individual? Belisario, contame. Sí, para mí, licenciado, un derecho humano individual es un derecho muy específico y personalizado para uno mismo, no es colectivo. Exacto, es personalizado. Donny, contame. Sí, según la clase pasada, pues son los que el Estado protege.
desde la concepción de la persona hasta su fallecimiento, y dio unos ejemplos como nacer, salud colectiva, salud individual, educación individual, identidad, vivienda, seguridad, trabajo, libertad, entre otros. Claro, entonces, pero aquí menciona algo, Donny, muy importante, que es los que el Estado protege. El Estado protege todos los derechos humanos y está contemplado en el artículo 1 y 2 de la Constitución. Y los humanos, ¿verdad? Los derechos humanos individuales son, lo podemos decir como ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad, la educación individual, como lo indica Donny. Entonces, esos son aquellos que tienen nombre propio, ¿verdad? Aquellos derechos que pertenecen a Sergio, a Brenda, a Aileen, a Alma, a Belisario, a mí, a Donny, a todas esas personas son esos derechos humanos a los que tenemos, a los que son de nosotros, que son prácticamente aquello que es algo que nosotros cargamos siempre. Y los derechos humanos de segunda generación ya lo ve de forma colectiva. Esto quiere decir que los derechos humanos de segunda generación, tal como lo determina, por ejemplo, ya podemos determinar que son aquellos derechos económicos, sociales y culturales. En ese orden de ideas podemos indicar que, por ejemplo, tenemos el derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, aquellos derechos que han sido conquistas sociales, por ejemplo, el salario mínimo, que no va directamente solo para nosotros, sino que va directamente para un grupo económico activo o a un grupo de personas destinado directamente para la satisfacción de nuestras necesidades, para el ejercicio de nuestros derechos, para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Etelvina dice que son los colectivos, exacto. Tenemos aquel derecho de sindicalización, como trabajadores que podemos formar un sindicato, podemos formar comités ad hoc. La seguridad social, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, es un derecho colectivo, que tenemos derecho todos los trabajadores, no de forma individual, pero efectivamente puede ser que es en su conjunto. ¿Por qué? Porque establece cuál es el objetivo del IX, velar por la seguridad social. ¿Y cuál es la seguridad social? Entendemos qué significa IX con ese acrónimo, IGSS. ¿Pero qué es seguridad social? Cuando ustedes vieron derechos humanos, el curso de derechos humanos, ahí determinamos qué era la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Es aquel conjunto de normas que regulan la protección a un determinado grupo de personas. Y ese determinado grupo de personas que puede ser cualquier que esté organizado directamente en una empresa. Y un ejemplo, menciona acá también el IRTRA, que es el Estado, por ejemplo, los trabajadores del Estado tienen el Departamento de Recreación, que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Es un derecho individual, colectivo. También está el IRTRA, que es a los trabajadores de la iniciativa privada, que pueden ir a disfrutar o vacacionar o distracción o recreación relacionado a su trabajo. Y posteriormente tenemos los de tercera generación. Y que ahora, si ya tenemos los individuales, los colectivos, ¿qué pasa con los de tercera generación? ¿Cómo los podemos determinar? ¿O qué es los de tercera generación? Pues los de tercera generación, como su nombre lo indica, por eso les decía, era que va evolucionando conforme el tiempo o esa cadena, esa cadena de tiempo, cómo va evolucionando cada uno de ellos. ¿Teníamos derecho a la vida? Sí. Entonces se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para proteger esa vida, pero no solo para una persona, sino que al final. Ahora la tercera generación son aquellos derechos transnacionales o transterritoriales. ¿Qué significa? Que todos los países, todos los estados, miembros de algún bloque, de alguna región, de alguna
pueden unirse o se unen para velar por el bienestar de sus habitantes o de las personas que integran su territorio y población dentro de los elementos del Estado. Esto quiere decir entonces que esos derechos humanos de tercera generación, como lo determina la doctrina, son aquellos que se realizan de una forma, pasan de nacionales a ser internacionales. Y uno de los ejemplos podemos indicar que tenemos el desarrollo, por ejemplo, el derecho al desarrollo internacional. Por ejemplo, se me ocurre mencionarles un ejemplo, hacen una medicina que va a servir, por ejemplo, con las vacunas de la pandemia y el COVID-19. El desarrollo nos afectó de una forma mundial ese virus, y las empresas, por ejemplo, crean esa vacuna y la empiezan a repartir a países. Algunos la donan, algunos la venden, pero en ese sentido, a través de la Organización Mundial de la Salud, hay convenios internacionales, por ejemplo, en donde se logra establecer que efectivamente en ese tipo de situaciones los países desarrollados realizan o desarrollan ese tipo de medicamentos a favor de toda la población mundial. Entonces, esto quiere decir que ya no es únicamente dentro del país, sino que a nivel internacional. Otro ejemplo podría ser la prohibición. Podría ser la prohibición, por ejemplo, de el uso de armas nucleares. Ahí sí, no es que tengamos el uso tengamos el derecho tengamos el derecho a usarlas, sino a que no sean usadas, por ejemplo, las armas nucleares. Tenemos el derecho al medio ambiente también, y por ejemplo, con los protocolos, aquí entra uno de los ejemplos en donde existe el protocolo de Kioto, en Japón, en donde vela por la protección al medio ambiente. Etelvina levantó la mano o escribió aquí en el mensaje. Ya no logré leerlo. ¿Usted nos puede indicar qué mencionó? Sí, licenciado, buenas noches. Tal vez planteé mal la pregunta. Del derecho de ¿Puede encender su cámara? Claro, permítame, vamos a ver si enciende acá. Fíjese, Lee, que no me funciona mi cámara ahorita. Permítame, vamos a ver. Es que en mi computadora está, mira, ahí está. Silic, buenas noches. Tal vez yo planteé mal mi pregunta. Tal vez el derecho que tiene el emigrante. Esa era mi pregunta. De hecho, es muy buena pregunta y muy buen ejemplo. La inmigración también es un derecho humano en donde los habitantes tienen esa facultad o ese derecho de poder desarrollarse en otro ambiente, otro país, en otra región, solo que con su debida autorización o bajo las normas establecidas del derecho internacional. ¿Y cuál es el derecho internacional? La obtención de un pasaporte, de una visa, estar registrado en su país, determinar cuáles son el objeto a que se va a ir a otro país. Por ejemplo, ustedes como estudiantes de derecho pueden optar, por ejemplo, a un intercambio en México, por ejemplo, de estudiantes. Entonces, y pueden salir de este país para irse al otro. Es una inmigración o es una migración con relación a visitar otro país con fines educativos. Entonces, la inmigración también, la migración también es un derecho humano que todos tenemos para desarrollarnos en otra región. Obviamente, como les decía, en tiempos remotos existía
que no teníamos esa obligación de tener visa, pasaporte para pasar a otros países. En cambio ahora, derivado a esos límites internacionales, tenemos o necesitamos esa autorización de un estado para poder entrar, pero sí la migración es un derecho humano. También Dayane me escribió Norelki. ¿Por dónde está? Buenas noches, licenciado. Yo di los ejemplos sobre, en esta tercera generación, del derecho a la libre determinación de los pueblos, el de derecho a la paz y derecho al medio ambiente. ¿Podrían ser? Exacto, sí, también, por ejemplo, recuérdense que nosotros, por eso les decía, la evolución del derecho, la evolución de la historia, esa cadena de tiempo o esa... Recordemos que en ese momento de la historia de 1821, ¿qué pasó en 1821? Nos independizamos de la corona española, nosotros los guatemaltecos. Entonces, ya nos creamos como república. En este caso fue la república, la Confederación Centroamericana, y después nos separamos como repúblicas independientes. ¿Pero qué quiere decir esto? Cada una de los países que conforman Centroamérica dependíamos de la corona española. Entonces, en ese momento, esa libre determinación de los pueblos, ¿en qué consiste? En que cada uno de ellos puede realizar o desarrollar su forma de vivir, su cultura. ¿Qué significa cultura? ¿Qué es una cultura? Es una forma de vivir. Entonces, cada país, por ejemplo, en El Salvador tienen la costumbre, por ejemplo, digamos, se me ocurre un ejemplo, hay algo que caracteriza a El Salvador, por ejemplo, las pupusas, digamos un ejemplo. Aquí son los tamales, por ejemplo. No puede venir una autoridad, la ONU, la OEA, a obligarnos a que todos comamos pupusas o que hagamos pupusas o que los demás países centroamericanos hagan tamales, por ejemplo. Su determinación, eso es con relación a un ejemplo burdo, pero su cultura, su educación, su forma de vivir es la determinación de cada uno de los pueblos. Camaritos de elote, dice Rudy. Omar, contanos, Omar, ¿cuál era tu comentario? Omar Neftalí. Sí, buenas noches. Pues la duda era si sobre el derecho internacional, transnacional o transterritorial, pues concernía al mismo de ser de tercera generación. Sí, efectivamente, porque son sinónimos, sale de la palabra nacional, extra, inter, que van más allá de las fronteras de cada uno de los países. Yo lo comprendo de esta manera, el derecho individual de la persona, por el simple hecho de ser persona, pues son de primera generación. El derecho que ya involucra a las demás personas, pues son los de segunda generación, y el derecho ya que pues tiene la incidencia en otros territorios son los de tercera generación. No sé si así está bien. Exacto, pero en la segunda generación usted indica que involucra a más personas. No es, bueno, me imagino que usted lo entiende de esa forma, de que involucra a más personas, pero lo determina como una forma colectiva. Claro, o sea, es dos o más, pero no es que, por ejemplo, yo venga y diga, tenemos derecho a la manifestación, ¿ya? Y juntamos a 10 personas que van a la calle y manifiestan, pero, por ejemplo, ellos no tienen esa convicción o no saben por lo que usted está manifestando. Entonces, es un grupo determinado que tiene por objeto desarrollar o hacer valer un derecho. Por eso no es tanto dos o más personas, sino que una colectividad que buscan un fin determinado para la satisfacción de ese derecho o de esa necesidad humana. ¿Me entiende? Gracias, Lee. Claro. Sí, queda claro, ¿verdad? No es tanto dos o más o grupos de personas, sino que es la colectividad
el interés común que usted busca. Oscar, contame, Oscar. Prenda su cámara, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. El derecho que tenemos, en todo caso, de educarnos en el extranjero, ¿en dónde entraría? ¿En un derecho de primera generación o podría estar inmerso dentro de la primera generación y a su vez dentro de un derecho de tercera generación, ¿correcto? Sí, porque, por ejemplo, usted lo puede, la migración, por ejemplo, usted puede migrar con todos los, Okay. O sea, requisitos legales, ¿sí? Y optar a donde usted quiera ir a estudiar. Sí. O sea, pero perdón que lo interrumpa, Lick. O sea, estaría inmerso dentro del derecho que tengo de migrar, ¿correcto? El derecho a migrar, el derecho a su educación, al derecho de superación, al derecho de vivir en otro país. O sea, correcto. Aquí podemos, no es que vayan a ejercer sus derechos individualmente, de forma separada. Yo quiero ejercer mi derecho de primera generación ahorita, sino que va inmerso, ¿verdad? Por Sí, eso ahí está. Eso, o sea, está uno dentro del otro, ¿correcto? O van aparejados. Sí. Gracias, Lick, muy amable. Juan Gabriel, cuénteme. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarlo. Igualmente. Estoy entendiendo lo siguiente. Usted me corrige si estoy equivocado. La tercera generación sería, de los derechos humanos, sería básicamente aquellos derechos que se adquieren de manera internacional y que van regulados a través de convenios, tratados multiestatales. Eso es lo que entiendo y eso es lo que hace la diferencia al resto de los derechos humanos. Exacto. Muy bien, usted ya tiene el punto aquí, usted ya comprendió esa diferenciación y ya entendió por qué se llaman o por qué se denominan así. Decía la compañera Etelvina de que estos derechos surgen derivado a esos tratados, o que, por ejemplo, la libre determinación de los pueblos. Pero ¿quién va a reconocer la libre determinación de los pueblos? Por ejemplo, que es como que si yo hablara, ¿quién reconoce que todos los que estamos ahorita aquí en esta sesión somos estudiantes de derecho? Entonces, así mismo se reconocen todos los pueblos, porque ese derecho que nosotros tenemos como estudiantes de derecho lo reconoce usted y todos los que estamos aquí en esta sesión. Entonces, vayámonos al ejemplo macro. Los países o la libre determinación de los pueblos lo reconocen todos los demás países. Entonces, como le decía al compañero que me antecedió, decía que es de primera o de tercera. Es un derecho inmerso en donde se engloban todos, porque entonces todas las personas que habitan un país vecino reconocen, respetan la forma en que nosotros vivimos acá en Guatemala. Al igual nosotros reconocemos, respetamos y la forma en que ellos viven allá en El Salvador. Entonces, son derechos extraterritoriales. Ellos lo ejercen, nosotros lo respetamos. Ellos respetan a nosotros y nosotros lo ejercemos. Usted ya comprendió esa situación. Entonces, solo es cuestión de ponerle más ejemplos para concretar lo que usted sabe. ¿Estamos bien ahí? Gracias, Lick, muy amable. Bueno, entonces, atendiendo eso, ya tenemos individuales, colectivos y transnacionales. El desarrollo histórico. ¿Por qué se hace o por qué se determina el desarrollo histórico? ¿O cómo se desarrolla históricamente los derechos? Como les decía, la primera etapa viene de épocas y tiempos remotos memorables, y donde se determina dónde empieza el reconocimiento de esos derechos. Entonces en este caso tenemos libros muy antiguos en donde se establece ese reconocimiento de derechos. Y tenemos, por ejemplo, la Biblia, tenemos el Corán, tenemos la Torá, todos esos compendios religiosos
divinos, como ustedes le quieran denominar, tiene una serie de derechos, ¿ya? Los que son cristianos y han estudiado mucho la Biblia, saben que efectivamente en la Biblia establece ciertos, de hecho, de ahí nacen los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí se puede concretizar cómo empiezan a crecer. Y posteriormente van evolucionando, por eso les decía la evolución de los derechos humanos. ¿Y por qué hablamos de derechos humanos acá, en este curso? Si es Derecho Internacional Público. Ustedes recibieron un curso de derechos humanos, ¿verdad? Porque el derecho internacional público prácticamente es el reconocimiento de los derechos humanos, primera generación, segunda generación y tercera generación, y posiblemente vengan más generaciones, ¿verdad? Y uno de esos derechos, entonces el derecho internacional público lo que reconoce o lo que estudia o lo que vela es por el reconocimiento y el respeto de esos derechos y los divide en esa forma como lo estamos analizando ahorita. Como les decía, la doctrina establece una clasificación, varias clasificaciones. Por ejemplo, hay autores que establecen la forma en que nosotros lo estamos viendo ahorita, pero hay los autores que lo determinan de otra forma. Por eso era la teoría de los sujetos del derecho internacional público. ¿Quiénes eran? La teoría, la clásica, la positivista y la ecléctica. ¿Se recuerdan de eso? ¿Quiénes eran? Entonces, en sí, el derecho internacional público lo que estudia, lo que vela es el ejercicio, la protección ¿de qué? De los derechos humanos. ¿Ya? Derecho, por ejemplo, marcas. Vayámonos a derecho marcario, derecho mercantil. Si nosotros hay convenios, tratados internacionales en los cuales Guatemala es parte, en donde se respeta, donde se respeta el derecho al derecho marcario. Por ejemplo, las marcas Coca-Cola. Yo puedo hacer un refresco de jarabe y le puedo poner Coca-Cola en el envase o hacer una impresión y que diga Coca-Cola, ¿va? Pero Coca de Oscar, por ejemplo, y le hago el mismo diseño, el mismo color y la misma forma de letras y le pongo Coca-Cola. Pero entonces, ¿a quién estoy confundiendo acá? ¿O a quién estoy dañando? Al consumidor. ¿Al consumidor o al dueño de esa marca? A los dos, porque estoy utilizando, si bien es cierto, le puse Coca-Cola por Oscar, perdón, pero se parece a la marca que está registrada a nivel mundial. Entonces, todos los países que conformaron esa convención sobre el derecho marcario están comprometidos a velar que el Estado cuide y proteja ese derecho marcario. ¿Y cómo lo protege Guatemala? En Guatemala, en el Ministerio Público, existe una fiscalía que se llama contra delitos de propiedad intelectual. Delitos de propiedad intelectual, exacto, muchas gracias. Y él es esa fiscalía es la encargada de velar porque no haya piratería, no haya copia en esas. Entonces, ¿me entienden cuál es el punto de partida acá del derecho internacional? Velar el estudio de esos derechos y lo va determinando a través de esas generaciones y la evolución. Y por eso les decía de que el derecho, la evolución histórica o el desarrollo histórico, desde tiempos remotos, ya, por ejemplo, empezábamos eso. Después, esa es la primera etapa, ¿verdad? Tiempos remotos, tomando en cuenta estos libros que les mencioné, la Biblia, el Corán o la Torá, y algunos otros como el Código de Hammurabi y todo lo que ustedes vieron en el curso de Historia del Derecho, la Ley del Talión, y ahí se puede establecer ese tipo de códigos de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, pero no, ahí no estaba la ley del monte, no la van a poner en el examen. Eso sí no fue. Esa es la que ya está sonando aquí, Lick. Ah, bueno, pero eso sí no está ahí en la evolución histórica. Entonces, la segunda etapa de esa evolución empieza en 1215.
En 1215, en ese momento, imagínense en el siglo XI, XII, XIII, también están las 12 tablas de Moisés, ¿verdad? Entonces, en 1215 inicia también parte de la evolución del derecho, o inicia la segunda etapa del desarrollo histórico de derechos humanos con la emisión o la promulgación de muchas normas jurídicas o textos que contenían normas jurídicas que beneficiaban a los, ¿cómo se llama? A todos los habitantes de esa región. Por ejemplo, se me ocurre mencionarles que tenemos la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, la adopción de la Carta Magna de Inglaterra en 1912, es donde inicia, los derechos de petición de 1679, en 1628 la ley del habeas corpus. Ustedes se recuerdan, y hay un ejemplo, si no estoy mal, es en una de las... yo recuerdo eso, y cuando lo leí me hizo remembranza a esa película, la ley del... No, la ley del monte. Piratas del Caribe, cuando inicia, yo creo que es la tercera, y van a colgar a unos piratas, y le empiezan a leer que no tienen derecho a esto, por ser piratas los condenaron a muerte, y dentro de lo que lee el verdugo, dice, por haber violado el habeas corpus. Entonces, bueno, están en Bahamas, buena la peli. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es la 3, ¿verdad? Entonces, ahí es parte también de esa evolución. Imagínense en qué momento de la historia estaban ellos, los piratas no recuerdo la fecha, pero entonces, en ese momento también ya iba evolucionando el derecho o la promulgación de normas en textos jurídicos o en textos que contenían normas jurídicas. Asimismo, también en 1789 en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la tercera etapa que inicia en 1917. Primera etapa, tiempos remotos. Segunda etapa de 1912 a 1916. Y la tercera empieza en 1917. Y acá en 1917 es algo muy importante, porque ¿se recuerdan ustedes? Si bien es cierto, ya venían esa promulgación de normas jurídicas a través de contextos que contenían las mismas. Pero en 1917, ¿se recuerdan qué pasó en 1917? La Primera Guerra Mundial. La finalización de la Primera Guerra Mundial. Y dentro de esa, cuando se termina la guerra, inicia, se recuerdan que también habíamos platicado sobre el Tratado de Versalles, que era el armisticio en contra de Alemania. Pues a raíz de ahí empieza una serie de promulgaciones de normas que velan por los derechos humanos y una serie de derechos colectivos, sociales, políticos y todo lo que sucede. Porque sin saber lo que iba a pasar en 1939, efectivamente del 17 al 39, se crean varios tratados, y la mayoría de los tratados son de tipo armamentista. Pero en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, y ahí se cometen las atrocidades más grandes de la época contemporánea con relación a violación de derechos humanos, y ustedes saben lo que pasó. Y en 1917 también está la revolución bolchevique en Rusia. Dice aquí, ¿quién mencionó esto? Donny. Sí, Donny fue. Muchas gracias. También en 1917 también está la revolución bolchevique. Entonces surge una serie de derechos humanos
surge una serie de creación de normas que contemplan derechos humanos. Pero en 1939 surge lo que ya el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia con el objeto de anexarla, y ustedes saben todo lo que pasa durante 6-7 años, hasta en 1945. Entonces, en la tercera etapa, es como les digo yo, es el punto de partida para las convenciones, para la promulgación de derechos humanos a nivel internacional. En ese orden de ideas se puede establecer también que efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945, cuando Estados Unidos vence a Japón, después de las 2 bombas atómicas en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, en 1945 se da la Conferencia de San Francisco, y ahí se firma la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas? ¿Ya compraron esa ley? Vamos a ver, Norelki, usted que la tengo aquí en la cámara, ¿me puede leer qué pasa ahí qué pasa en 1945 en esa Convención de San Francisco? ¿Tiene su ley a la mano? No la tengo a la mano, licenciado, pero sí la compré. Ah, bueno. ¿Alguien que la tenga ahí a la mano que me haga favor? Si no, les dejo tarea para el fin de semana. En 1945, dijo Lee. Sí, por favor. ¿Quién habla? Luisa. ¿Usted tiene la Carta de las Naciones Unidas por ahí? Sí, pero no sé si se refiere a la nota introductoria que habla de 1945 en San Francisco. Sí, eso, Marito. ¿Puede prender su cámara, por favor? Pero no se va a espantar. No tenga pena. Ya le. ¿Qué dice la carta? Dice, Esa nota la Carta de introductoria. las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. Al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. El 17 de diciembre de 1963, la Asamblea General aprobó enmiendas a los artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965. El 20 de diciembre de 1971, la Asamblea General aprobó otra enmienda al artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Bueno, ahí dejémoslo. Ahí salen, muchas gracias. Muy amable. Pues entonces, si se dan cuenta, en 1945, en San Francisco, se crea esa Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué es la Carta de las Naciones Unidas? Pues en 1945 se crea la Organización de las Naciones, se firma esa carta y se inicia. ¿Y qué tiene por objeto? Todo lo que establece cada una de sus normas o estatutos que establece cada uno de esos. Pues ahí es el punto de partida para esa tercera generación. Bueno, en 1917 empieza el punto de partida y posteriormente a las 2 guerras mundiales ya inician las convenciones para poder determinar o establecer cada uno de los acontecimientos que ustedes conocen y que vamos a ver más adelante. Entonces, después de esa conferencia, se da la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales sobre derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto universales, esto quiere decir todos los países integrantes del mundo, y todos los regionales. La Unión Europea, la Unión Africana, la Liga Árabe, la OEA, también está lo de América Insular o el Caribe. Entonces, a raíz de ahí se van generando esos elementos
o esos pactos con relación a los derechos humanos. Esto quiere decir que efectivamente ahí surge o es el inicio de esas convenciones que regulan parte de los derechos humanos. La tarea que les dejé relacionado a los convenios o tratados internacionales, ahí establece o determina o delimita varios convenios o tratados. Algún voluntario que me haga favor de leer 5 tratados que haya encontrado en materia de derechos humanos, según la tarea de acuerdo a la tarea que vimos la semana pasada. Por ejemplo, los voy a leer aquí para que... Buenas noches, Lix. Hola, Sí, Leslie, si ¿cómo gusta estás? lo digo. Por Buenas favor. noches. Uno de los que tengo yo es Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Acuerdo de Esquipulas, Protocolo de Tegucigalpa y Tratado de Paz y Firme y Duradera. ¿Qué regula el Tratado de Tegucigalpa? Ay, Lick, lo siento, solo los apunté. ¿Y el de Esquipulas? Bueno, dentro de esos tratados también aquí establece o analiza, perdón, se llegan a conformar también relacionado a derechos humanos. Y el último que menciona la compañera es relacionado a la firma de paz, no, los acuerdos de paz, firme y duradera. Esos acuerdos de paz, como ustedes ya lo estudiaron en cursos anteriores, regulan o establece esos acuerdos de paz entre los insurgentes, la guerrilla, la URNG, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado de Guatemala o el Ejército. En este caso, no fue un convenio, obviamente fue un convenio entre esos dos bandos, pero tuvo muchos observadores. En este caso, la mayoría de acuerdos se celebraban en Noruega, si no estoy mal, y en Oslo, Noruega, en donde habían negociaciones relacionadas a los tratados de paz, y habían países observadores que establecían su participación como tal. ¿Y qué establecen los tratados de paz? En este caso, el fin del conflicto armado para que ya no estuvieran peleándose esos dos bandos acá en Guatemala. Esto quiere decir que era un convenio, o es un convenio, o un tratado, como su nombre lo indica, o acuerdo en esos dos bandos con el fin de terminar esa guerra y que se terminaran esas violaciones a los derechos humanos. Su objetivo principal era la paz nacional. Su objetivo principal era ya no más violaciones a derechos humanos entre guatemaltecos. Entonces, también tenemos el ejemplo de otros convenios. Por ejemplo, aquí me aparece la Convención sobre los Derechos del Niño, y es un ejemplo que siempre les pongo, y dice: adoptado y abierta la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. Entra en vigor el 2 de septiembre de 1990 de conformidad con el artículo 49. El preámbulo de la convención. Los estados partes. Esto quiere decir que eran muchos países en la presente convención. Entonces, los estados partes, después de haber aportado sus experiencias, sus conocimientos para poder hacer esa convención, ¿se recuerdan cómo se hacen las convenciones? Es el aporte de cada uno de los países con relación a la materia específica que establece cada uno de la materia que están hablando. Pues entonces, vean, y uno de los dentro de los párrafos del preámbulo establece:
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es otra convención, otra declaración formada por muchos países. ¿Se recuerdan que es una declaración? Vean sus notas. Y aquí se da la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos. La educación, la religión, la paz, la dignidad, la igualdad, todos los derechos humanos que hemos mencionado. Sin distinción alguna. Lo puede tener Juan, lo puede tener Pedro, lo puede tener María, lo puede tener Juana, cualquier persona, sin distinción, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidarlos y a las asistencias especiales. Esto quiere decir que en materia de derechos humanos, a favor de la niñez, tienen una condición especial. Y esa condición especial va relacionada directamente a el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Han escuchado ustedes esa frase? El interés superior del niño. Regalo 30 puntos a que me lo explique. ¿Alguien que me ayude con eso? El interés superior del niño se utiliza mucho, tengo un ejemplo, en la patria potestad o en los alimentos del lado civil, para que todo lo que le haga bien al niño, o sea, el juez siempre se va a enfocar en que eso tiene que favorecer en la crianza, en la recreación, la alimentación del niño, o sea, siempre va a ser su interés superior, porque él es lo más importante dentro del proceso. Exacto, muchas gracias, Aileen. Son 30 puntos para Aileen, está grabado. Bueno, ya ganaste, Aileen. Felicidades. Dice que se los va a repartir a todos. Oh, wow. Le invitamos a Guaro. Permítame, se me va a descargar la computadora. Permítame. Aileen, te ganaste un pichelazo de oscura. Pero yo no veo. Un chuco. Que sea mixta, dice. Un sushuco del CUM. Pero yo sí. Tienes derecho a pedir tu regalo. Cuando no, don borracho, yo sí, dice. Bueno, gracias, Aileen. Que nos va a invitar esa Aileen. Sí, gracias, Aileen. A nosotros. Porque como no tomas, invitas. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, es la creación, esa evolución del derecho. Para que no nos perdamos, estamos hablando de la evolución de los derechos humanos. Nos venimos desde tiempos remotos, desde la antigüedad, pasamos desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, XIX, y de 1917 para acá empieza esa evolución de convenios y tratados que regulan o estudian o que protegen de los derechos humanos. Y un ejemplo era la Convención del Niño. Asimismo, también está la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles, la Convención o el protocolo en contra de la trata de personas, asimismo también todo lo que va relacionado a derechos humanos. Entonces, dentro de esa evolución tenemos esa serie de convenios que se han hecho a nivel universal y regional. Y en este caso, el mundo, universalmente, la Tierra, como ustedes lo conocen, está organizada por esa organización, valga la redundancia, de las Naciones Unidas, en la cual reúne a todos los países que son reconocidos
como tal, o que gozan de esa soberanía, independencia, reconocimiento internacional, y que forman la Asamblea General. Nosotros, cuando estamos reunidos en clase, vayámonos a la clase de hace 8 días, estábamos en una Asamblea General. Todos de nosotros hacemos un país y conformamos la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Y esta Organización de Naciones Unidas tiene ese conglomerado de países. Algunos no son reconocidos. En su momento mencionamos algunos. Por ejemplo, estaba Palestina, Taiwán, algunos países de Europa del Este. También está en algunos países de los Balcanes, por ejemplo, como, si no estoy mal, Kosovo, Chechenia también, que no han sido reconocidos como tal, como países independientes, pero entonces ellos no forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y todos esos países han hecho o son parte de esa organización o de esa asamblea. Con Tengo esto, una pregunta. Cuando se hace una asamblea, ¿quién es el encargado de faccionar los estatutos y las actas o los acuerdos para que entren en vigencia en cada uno de los estados? En este caso es el alto comisionado de las Naciones Unidas o la Secretaría de las Naciones Unidas. ¿Se recuerdan que dentro de las denominaciones había algo que estudiamos que decía acta? Y les ponía yo el ejemplo de que se hacía constar lo que pasaba en cada una de las circunstancias o de hechos o circunstancias como tal. En derecho notariado, y poníamos el ejemplo. En las Naciones Unidas es la Secretaría o el alto comisionado quien tiene esa función de elaborar esas actas o esos actos que se realizan en esa asamblea para poder que todos los demás estados lo cumplan y cada uno se lleve su copia. Entonces, esa es la Secretaría. En la próxima clase vamos a ver los órganos o cómo está organizada las Naciones Unidas y cuáles son sus elementos o miembros de las comisiones o órganos permanentes y temporales que forman las Naciones Unidas y cómo está organizada. Entonces, perdón, si está usando el libro que nos compartió, ¿no? Es que yo estoy tratando de ubicar el tema, pero me perdí. Desde los derechos de las generaciones, de ahí empezó la historia, pero me perdí, perdón. No sé si está usando el libro. Te voy a mandar la ubicación. Sí, ahí en el libro está también. Entonces, recapitulando, ¿qué vimos hoy? ¿O qué analizamos hoy? Lo relacionado a los derechos, el fin del derecho internacional público, el objetivo, la evolución histórica y cómo se han dividido o cómo dividen los derechos para el estudio del derecho internacional público y la evolución de esos mismos derechos humanos donde se puede establecer cada una de esas situaciones. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No estamos bien ahí? Ok. Bueno, entonces dejémosla, terminemos acá y la próxima semana no hay clases, según entiendo, ¿verdad? No, Lick. Bueno, entonces, ¿qué día empiezan ustedes exámenes? El martes. Martes. El martes, Lick. Bueno, entonces cualquier información yo se las hago llegar por el grupo de WhatsApp y no se preocupen con relación al repaso, lo vamos a hacer. El día viernes lo podemos hacer, Lick. ¿Qué día tienen examen? Martes y jueves. Martes y jueves. ¿Y el contenido sí va a ser del libro, Lick? ¿El contenido del Sí. parcial? Sí. Bueno, entonces... ¿Qué página, Lick? Disculpe. Eso lo vamos a ver en el repaso.
Muy bien, gracias. Bueno, entonces dejémosla ahí. Buenas noches. Pues mucha su atención y feliz fin de semana. Estudian mucho, suerte en los exámenes, éxitos y los veo la próxima semana. Vamos, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado, que descanse. Gracias, Lick. Feliz noche.